Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se conectaron. Les damos la bienvenida a esta charla de actualización profesional del Consejo. Mi nombre es Rocío Valdetaro. Yo soy parte del área técnica del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Hoy voy a estar acompañando y moderando este encuentro. Estamos en las oficinas del CEPIA hoy y nos están acompañando los colegas que van a estar disertando. Así que les comento, la charla de hoy, se titula El marco normativo, nuevo marco normativo en Argentina para los OGMs en el ámbito agropecuario y agroindustrial, simplificación y criterios técnicos. La charla de hoy la estamos llevando adelante en el marco de lo que es el programa de CEPIA Capacitaciones, en el cual, nosotros buscamos siempre desde el Consejo mantener actualizados y brindar una cartera y una propuesta de formación acorde a las demandas y a las necesidades de los profesionales de nuestra comunidad. Y en este tipo de charlas buscamos generar los espacios de intercambio para comunicar las actualizaciones de lo que está pasando en el sector. En el caso de hoy, lo que nos trae hoy, es el biotecnología. Y entonces nos están acompañando profesionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que los voy a presentar muy brevemente. Hoy nos acompaña el licenciado Facundo Simeone, que es el director nacional de Bioeconomía de la Secretaría, el ingeniero agrónomo Andrés Maggi, coordinador de biotecnología de SENASA, y Gastón Santesteban, director de políticas de mercado de la Secretaría. Así que ahora le voy a pasar la palabra al primero de los disertantes. Vamos a tener una jornada aproximadamente de 1 hora y el espacio de intercambio, preguntas, los vamos a manejar por el chat y sobre el final las vamos a estar acercando a los colegas para que las puedan responder. Así que una vez más les doy la bienvenida. Está también hoy acá con nosotros en la oficina nuestro director, el ingeniero agrónomo Federico Fritz. No sé, Fede, si Bueno, querés nada, saludar. muy Para buenos que te días a pueda todos. ocupar la cámara. Ahí Ahí está. está. Muy buenos días a todos y bueno, agradecerles a los colegas acá presentes que nos van a enseñar un poquito. Así que entonces le voy a pasar la palabra a Facundo para que podamos empezar. Facundo, bienvenido, gracias por estar acá y todo tuyo. Gracias a ustedes, gracias Rocío, gracias Federico por la invitación. Buen día a todos los colegas y los socios de Sepia. En realidad lo que hoy vamos a contarles es más que un nuevo marco normativo para los OGM del ámbito agropecuario y agroindustrial, es una actualización del marco normativo existente y una modernización un poco del sistema después de 35 años de regulación de los OGMs en Argentina y de uso seguro de estos productos. Eh, Tuvimos una serie, desde la creación de Conavia en 1991 hasta la fecha, una serie de actualizaciones normativas, tanto marco como específica para cada tipo de organismos y cada tipo de forma de evaluación, impacto en el agroecosistema, aptitud alimentaria y mercados. Eh, pero la última actualización marco había sido en 2011, así que ya tenía 15 años la norma, y en estos años la realidad es que se ha avanzado muchísimo en la ciencia, han aparecido nuevos productos y con esos nuevos productos también aparecieron nuevos desafíos regulatorios y desde el Estado nosotros sabemos que siempre tenemos que estar a la par del estado del arte, de la ciencia. Y la verdad que en estos años también conversando muchísimo con el sector, con la academia, con otros colegas de otros países también, hemos entendido de que era momento ya de modernizar un poco más el sistema y adaptarnos. Entonces, no puedo pasar la próxima. ¿Ahora? No, ahora, Ahí está. ahí está, vuelvo atrás. Eh, un poco como
para mostrar cuáles han sido los resultados de estos 35 años de regulación de OGM en Argentina. Primero, disculpen, una cosita que me estaba olvidando comentarles es que en nuestra área, la Dirección Nacional de Bioeconomía y específicamente dentro de la Dirección Nacional, el área de biotecnología, que hoy es una coordinación, tiene a cargo lo que es la evaluación del impacto en el agroecosistema de los OGMs y la gestión de todo el expediente para la autorización, tanto de los ensayos a campo y vernáculo de bioseguridad de estos OGM, como así las autorizaciones comerciales después de estos productos previo a sus registros correspondientes. Pero también dentro del sistema, además de la evaluación del impacto en el agroecosistema, está la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal que tienen que tener estos organismos y derivados de estos organismos, que se encarga el área de Andrés Maggi, que luego le va a explicar qué es la aptitud alimentaria y que es un requisito también para la solicitud de autorización comercial. Y el área de acá, Gastón Sasta Esteban, que es el área de políticas de mercados, que evalúa el impacto en los mercados de exportación. Con esos tres dictámenes se gestiona una solicitud, un permiso de autorización comercial y nuestra área es quien hace esa gestión y además es quien lidera la que todos conocerán, la CONAVIA, que es una referencia a nivel mundial y cuyos miembros son muy prestigiosos y reconocidos mundialmente. Entonces, en estos 35 años, como resultado, hemos tenido, como pueden ver en pantalla, autorización de 3.038 vegetales, ensayos de vegetales genéticamente modificados, 14 animales en ensayos genéticamente modificados y 9 microorganismos genéticamente modificados. Para lo que son comerciales, productos que se dio autorización comerciales, tenemos 112 eventos en vegetales genéticamente modificados, distribuidos en mayoritariamente soja, maíz y algodón, pero tenemos productos también en trigo, en papa, en cártamo y en alfalfa. Y luego les voy a mostrar, como novedad en los últimos años, han aparecido los microorganismos genéticamente modificados, tanto levaduras para producción de bioetanol como vacunas para sanidad animal. Y específicamente, como les comentaba, que en la normativa marco del 2011, de esa normativa, claramente ha habido un ordenamiento desde ese año y donde se han autorizado muchísimos ensayos, donde ha habido muchísimas autorizaciones comerciales en estos últimos años, como pueden verse con 90 vegetales y todos los microorganismos que se autorizaron a partir de esos años, pero también la aparición de convenios internacionales que antes de eso, del 2011 no existían, como son el convenio de bioseguridad entre Argentina y Brasil, que se firmó en 2022, el convenio de bioseguridad firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmado en 2024, y el convenio entre Argentina o la CONAVIA y la FAO, que data del 2014, pero tiene vigencia hasta el 2027 y es probable que se prorrogue todavía más. Eh, un poco también como para hacer un repaso sobre qué es lo que ha sucedido en estos 35 años de regulación y uso seguro de estos productos, es hacer una pregunta en general, que siempre es una duda que el público profesional o no tan profesional siempre tiene, es si ha habido alguna vez algún problema concreto con respecto a los OGM, si alguna vez hubo un problema de bioseguridad en el agroecosistema o algún problema en la aptitud alimentaria que haya generado alguna alergia o alguna toxicidad, digamos, que haya generado un problema, o en los mercados, si algún mercado alguna vez nos bajó, digamos, la persiana directamente por tener una asincronía en la autorización o que enviar un producto que no esté autorizado. Entonces, un
poquito, si esto fuera una clase para alumnos, tendría que preguntarlo y abrir el micrófono. Acá como tenemos poco tiempo, no lo voy a hacer, así que les adelanto el resultado. No, tuvimos cero problemas de bioseguridad en el agroecosistema, de todos los productos analizados, todos los productos han sido seguros, no se han generado problemas, digamos, tanto en el ámbito, digamos, del agroecosistema en cuanto a flujogénico, a malezas emparentadas, que tengan que ver directamente, digamos, con los OGMs o cualquier otra hipótesis de riesgo referente al agroecosistema que podría generar un daño. No hemos tenido ninguno, por suerte, al día de la fecha. Lo mismo con respecto a la inocuidad, también después el ingeniero Maggi les va a poder comentar, pero tampoco hemos tenido ningún caso de ningún problema en eso. Y pusimos acá un signo de pregunta con respecto a los mercados, porque si bien ningún mercado nos ha cerrado las puertas por enviar un embarque de un producto que no ha sido autorizado en ese país de destino, sí se han identificado a lo largo de los años asincronías indebidas y bueno, incluso, bueno, esto es de público conocimiento, habrán visto últimamente, salió en La Nación, salió en Clarín, salió también en otros portales de campo como Bichos de Campo y otros portales. En las últimas 2 semanas, tanto en Brasil como en Argentina, o mejor dicho, de envíos desde Argentina a la Unión Europea y de Brasil a la Unión Europea, hemos tenido un incidente con la soja HB4, esta soja que tiene características de resistencia a sequía, pero también a ciertos herbicidas, que todavía no ha sido autorizada en Europa. Bueno, hemos tenido algunos RAF, se llama, ¿no? En el comercio internacional, que es una identificación de un producto que no fue autorizado, que lo estamos resolviendo acá con Gastón y con Andrés, y creemos que esto, como ha sucedido en veces anteriores, no va a significar el cierre del mercado, que sería, la verdad, que muy problemático para la Argentina, pero siempre está bueno, de alguna manera también estos incidentes reafirman nuestro sistema y la fortaleza que tiene nuestro sistema y la importancia de que haya una instancia de mercados mirando el pipeline de autorizaciones en el mundo de estos productos como para que anticipar de alguna manera estos posibles incidentes y si llegan a pasar, también tener todas las herramientas para decir el producto se evaluó, es bioseguro, es apto para alimentos. En ese momento la empresa declaró digamos, una serie una línea de tiempo de autorizaciones y bueno, se decidió dar la autorización en base al plan de trabajo que presentó. Bueno, después Gastón un poquito le va a poder explicar un poco más de esto, pero es importante que nosotros lo abordamos con bastante fortaleza a estos organismos, con estas 3 etapas evaluatorias. Y bueno, y no hemos tenido grandes problemas durante estos años. Pero lo que sí hemos visto, y esto es de público conocimiento, es que los OGMs en estos años han aumentado los rendimientos, la productividad y la eficiencia en el uso de los insumos, que ha derivado sin lugar a dudas en mayores empleos, mayor producción y mayores exportaciones. Esto hay un montón de series de estudios que han salido, sobre todo en la bolsa de cereales, donde se pueden ver muy bien los datos de cómo aumentó la productividad y las exportaciones en la Argentina a partir de la introducción de los OGMs. En cuanto a cantidad de eventos comerciales, esto es un gráfico que muestra las autorizaciones de eventos desde el primero en 1996 de la soja RR hasta el día de la fecha, donde se puede ver cómo ha aumentado la cantidad de autorizaciones comerciales concentrándose en gran parte, grandes picos entre 2016 y 2019 y grandes picos también en estos últimos años, del 2023 al 25, y la aparición, como les decía antes, de acuerdos de bioseguridad con otros países como son con Brasil
y con los países del Mercosur. Bueno, el sistema anterior, la resolución 763 del 2011, fijaba estas tres instancias evaluatorias que explicaba en un principio: impacto en el agroecosistema, que lo hace Conavia; impacto, o mejor dicho, en análisis de aptitud alimentaria, que lo hace el área de la coordinación de biotecnología junto al comité de OGM de SENASA; y impacto en los mercados, que lo hace la Dirección de Políticas del Mercado de la Secretaría de Agricultura, y para todos los productos, independientemente sea un vegetal, un microorganismo o un animal, a la hora de pedir autorización comercial con la anterior normativa, tenían que pasar por las tres instancias evaluatorias que hasta ese momento, y debido al historial de uso seguro y la familiaridad con estos productos y lo que se conocía hasta el momento, era la forma de abordar todos los productos independientemente de los tipos de organismos y el uso propuesto de estos organismos. Pero bueno, luego en los últimos años, lo que pudimos ver, que son estas barras en color naranja, es la aparición de nuevos productos. Todas las barras azules son vegetales, autorizaciones de vegetales, mayoritariamente soja, maíz y algodón. Y en los últimos años empezamos a recibir muchísimos microorganismos para producción de bioetanol, levaduras, para vacunas con organismos recombinantes. Y estamos viendo que empiezan a ingresar en el mundo, y también estamos viendo en Argentina, insectos autolimitantes genéticamente modificados, microorganismos para fertilizantes, inoculantes, o otros tipos de productos que nos invitaron a repensar un poco el sistema, a modernizarlo, a adaptarlo. Y por eso, bueno, acá hay algunos ejemplos que voy a mostrar, ¿no? El tema de los micro para bioetanol, el tema de las vacunas, el tema de los insectos. Este, por ejemplo, es el cogollero del maíz, que están habiendo algunos avances para generar un efecto autolimitante en la genética de las poblaciones, para que su descendencia, al liberarlas en un medio, digamos, en el medio donde está la plaga, genera todos insectos machos en la descendencia. Entonces, y naturalmente se empiezan a reducir las poblaciones. Después, por ejemplo, aparecen otros productos como son el senotrasplante, que es producir en cerdos, por ejemplo, órganos humanizados, por decirlo de alguna manera, que luego van a ser trasplantados a humanos. Y es una demanda que en el mundo, el tema de los órganos para el trasplante es una demanda mundial, y ahora se empieza a desarrollar en cerdos u otros animales genéticamente modificados con órganos compatibles a los humanos, y hay que abordarlo en las regulatorias. Vemos que empieza a haber vegetales, frutas, hortalizas, o en este caso, por ejemplo, un tomate, donde ya las características no son solamente de mejorar la productividad, el rendimiento en base a resistencias a insectos o a un herbicida, sino que tienen características directamente nutricionales, como en este caso el tema de los antioxidantes que aparecen, que se expresan, digamos, en este tomate. Mayor cantidad de azúcares, por ejemplo, en esta remolacha, o hay, por ejemplo, muchos desarrollos en productos forestales que nos invitan o nos invitaron, mejor dicho, a repensar el sistema para fortalecerlo, por un lado, o sea, mantener lo que tenemos, y respetar la bioseguridad y los mercados, pero también adaptar el sistema en función del tipo de organismo y del uso propuesto. Entonces, yendo directamente a lo que es la nueva normativa, lo primero que tengo que mencionar es qué es lo que se mantuvo o qué es lo que se mantiene de la normativa anterior. Primero, el alcance. El alcance es para todos los organismos genéticamente modificados que
se involucran en actividades pertenecientes a especies de uso agropecuarios o que se van a derivar en actividades agroindustriales y agroalimentarias. Hablamos de los OGM, de los productos y subproductos. Las autoridades de aplicación sigue siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus órganos descentralizados, eh, tanto lo que es la Dirección Nacional de Bioeconomía, la Dirección de Mercados, la coordinación de biotecnología de SENASA, pero también los órganos fiscalizadores y que tienen poder punitivo para en el caso de hacer cumplir las normas y de castigar en el caso de incumplimiento, como son el INASE y el SENASA, que tienen este poder fiscalizador, el poder punitivo y también el poder de registro de estos productos. Y en cuanto a las instancias de evaluación, acá es donde aparecen los cambios. Por un lado, se mantiene la evaluación de impacto en el agroecosistema, que va a estar a cargo de la Coordinación de Biotecnología y la CONAVIA. Se mantiene la evaluación de aptitud alimentaria, que va a estar a cargo del SENASA. Y se mantiene el dictamen que hace en el impacto en la comercialización, la Dirección de Políticas de Mercados de la Secretaría, pero ahora inmediatamente le voy a mostrar cuál es el cambio que surge en relación a el procedimiento a cumplir con respecto a estas instancias de evaluación. Bueno, en esta nueva normativa, entonces, el solicitante va a poder hacer una solicitud de autorización para ensayos contenidos y confinados. Eso sigue estando a cargo de la CONAVIA y la Coordinación de Biotecnología, pero va a poder pedir tres tipos de autorizaciones comerciales. Acá es donde está el cambio, el mayor cambio. Uno es para todo uso, este está pensado para los commodities como el maíz, la soja o el algodón, donde Conavia, Senasa y Mercados van a tener que hacer sus respectivas evaluaciones y el solicitante va a tener que cumplir con esas evaluaciones. Va a haber una segunda opción de autorización comercial que tiene que ver con el uso propuesto, que acá tiene que ver con el tipo de organismo a presentar y el uso que el solicitante propone de este organismo, que acá después, como voy a mostrar, de acuerdo al tipo de organismo y al uso propuesto, le puede caber o caer, no sé cómo decirlo, las tres instancias evaluatorias o dos de esas instancias o una única instancia, ahí donde está el cambio en esta normativa. Y luego hay una nueva también posibilidad de solicitud de autorización comercial que es vía estos convenios internacionales de bioseguridad que celebramos con Brasil, con los cuatro países del Mercosur, pero también los que van a venir en el futuro seguramente, que directamente se van a poder solicitar mediante, y acá viene la otra novedad, que es vamos a abrir un TAD específico, ya está en trámite, cuando lo tengamos vamos a pasar los links, donde el solicitante va a poder directamente pedir autorización comercial del OGM para el ámbito agropecuario y agroindustrial y o realizar una instancia de consulta previa para consultar cuáles son de las tres instancias que debe cumplir. Sí, Conavia, Mercados y Senasa, o solo Conavia, o solo Senasa y Conavia y Mercados no, o bueno, va a haber distintos, dependiendo que, después voy a mostrar en un cuadro, va a haber distintos casos, pero el solicitante, a diferencia de antes, que estaba obligado a tener que cumplir con las tres instancias, ahora, dependiendo del tipo de organismo y el uso propuesto, va a recibir la comunicación de cuáles son de las tres instancias evaluatorias que debe cumplir, digamos, esto. Así que otros cambios, digamos, que tiene la normativa es que en esta normativa se establecen plazos concretos. Conavia tiene 120 días para evaluar el producto, Senasa también, Mercado, una vez concluidas, Conavia o Senasa tiene 30 días para expedirse.
en total, el plazo máximo que un expediente de autorización comercial puede llegar a estar en el sistema son 2 años, no más que eso. La normativa anterior no obligaba, no tenía plazos ni tiempos. En esta normativa sí, eso es una mejora. La segunda mejora es esta adaptabilidad que tiene el sistema a el uso propuesto y al tipo de organismo, que lo mencioné anteriormente, pero esto inevitablemente va a redundar en una mejora y en un acortamiento de los plazos, porque hay tipos de organismos y de solicitudes que van a pasar de 2 años que estábamos tardando antes a 6 meses, tal vez 8 meses. La verdad que no queremos hacer grandes promesas, pero se va a cortar muchísimo en cantidad de tiempos. Se agrega a los acuerdos internacionales, antes no estaba esta posibilidad, ahora directamente desde el TAL se va a poder hacer esta solicitud. Cuando refiero a acuerdos internacionales, refiero a que se puede pedir, por ejemplo, en Argentina y Paraguay, una autorización comercial al mismo tiempo y que obliga a que las dos agencias o todas las agencias intervinientes nos tengamos que juntar a hacer una evaluación conjunta y a coordinar esas autorizaciones. Y con lo que respecta a la bioseguridad en el agroecosistema, la actitud alimentaria y en el impacto a la comercialización, se mantiene todo igual. Eso se va a seguir garantizando. Entendemos que, por el contrario, con estas nuevas normativas vamos a reforzar esta situación, así que se va a mantener. Un poco para graficar, y ya estoy terminando, disculpen si me extendí un poco. Con esta nueva resolución, para algunos tipos de organismos y uso propuesto, por ejemplo, un maíz que ingrese, que se quiera cultivar en Argentina, que luego se quiera cosechar, procesar y exportar, o en grano, o procesado directamente, como pellet, harina, en el caso, digamos, en este caso, un maíz o una soja, va a tener que, como son commodities y se exportan, va a tener que pasar por las tres instancias, como venía haciendo antes, pero va a haber algunos casos donde solamente lo va a ver Conavia, el Pacto del Agroecosistema y aptitud alimentaria, porque se usa como alimento, pero no lo va a ver mercados, porque no es un producto que se exporte. O va a haber otros casos donde solamente se vea Conavia, porque es un producto que no se va a comer, ni los humanos ni los animales. Entonces solamente se va a ver los puntos de contacto en el agroecosistema y tampoco lo vea mercado porque no se exporte. Bueno, va a ser como siempre decimos y como siempre hacemos, siempre caso a caso, basado en ciencia también y por supuesto en decisiones que se toman en ese momento. Entonces, un poco para ejemplificar, bueno, maíz, soja, obviamente tienen que cumplir las tres instancias. Entendemos que, por ejemplo, los microorganismos para producir levaduras de bioetanol van a tener que pasar por Conavia para revisión de los posibles puntos de control. Es una evaluación simplificada porque solo se ve los puntos de contacto en el agroecosistema. Lo mismo pasa con Senasa, en estos casos solo se ve lo que puede ser la burlanda, que se descarte, digamos, de esos lugares confinados y que se pueda dar a los animales para consumir. Hoy no estamos exportando, digamos, mejor dicho, sí estamos exportando por ahí biotanol, pero ningún mercado nos está pidiendo que de un procesado derivado en un aceite tengamos que declarar los eventos que se autorizan en microorganismos. Entonces, hasta que eso no suceda, mercados no lo va a ver. Lo mismo pasa con vacunas, nada más que acá las vacunas las va a ver solo con Avia, no lo va a ver ni Senasa, porque la parte, digo, de Senasa de aptitud alimentaria, que quede claro esto, porque Senasa sí después lo ve la eficacia, la eficiencia y el tema del registro y el tema de ensayos también en animales se ven, pero la parte de Maggi, digamos, aptitud alimentaria no lo va a ver, y la parte de mercados, hasta que un mercado no lo pida, tampoco se va a ver. El tema de los insectos, como contaba antes, el tema de esto, de la podóptera, por ejemplo, hoy lo vería solo con Avia, tampoco lo vería a título alimentaria de Senasa ni mercados.
Y un ejemplo hipotético también, porque ya tuvimos casos de ensayo, es una pastura, por ejemplo, ryegrass. El ryegrass obviamente lo vería con avia, lo vería porque lo consumen los animales, aptitud alimentaria de Senasa. Mercados, hoy ryegrass no estamos exportando. Si fuera alfalfa, que sí estamos exportando fardo de alfalfa, ahí sí lo tendría que ver mercados. Y estos son algunos de los ejemplos que dimos, pero hay un montón de casos que podemos poner y luego cuando abramos a las preguntas, ustedes seguramente nos van a poder hacer algunas preguntas de algunos casos y nosotros imaginar cómo lo resolveríamos. Igual, volvemos a repetir, siempre es caso a caso y con toda la información científica del caso. Mi último slide es esto, un poco cuando nosotros pensamos en modernizar el sistema, como comentaba antes, la intención, por un lado, fue adaptar a los nuevos casos, modernizarnos un poco con todo esto, con los avances de la ciencia regulatoria, pero también hay una intención claramente de esta nueva gestión de gobierno que es desburocratizar, un poco mejorar los procesos en los lugares donde se pueda. Nosotros vimos que había una oportunidad y que a la vez no solo estábamos cumpliendo un poco con la idea de gestión de gobierno, sino que en el camino también estábamos fortaleciendo el sistema. Así que bueno, en función de esta nueva normativa que sacamos, ahora Andrés Maggi le va a contar la resolución 199 de SENASA, que es también, se desprende de alguna manera de esta resolución y tiene mejoras en ese sentido. Y luego Gastón Santaesteban, director de políticas de mercados, le va a contar sobre la resolución 25 que también se desprende de esta resolución madre que les conté. Así que con esto terminamos. Muchísimas gracias y lo dejo acá con el ingeniero Maggi. Sí, paso el celular. ¿Viene continuado? Bueno, Facundo, muchas gracias. Ahora un segundo que cambiamos la presentación. Estamos. Bueno, entonces Andrés Maggi, bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy en el consejo. Y bueno, tenés la palabra. Bueno, gracias Rocío. Muy feliz de estar acá, por la invitación, dar estas charlas de actualización normativa acá en el CEPIA. Y bueno, vemos que tenemos un público bastante variado, incluso de otros países. Vi que había gente de Colombia, de Paraguay, no sé si de otros países estamos. Así que bueno, contentos y felices de que, bueno, que esta normativa o digamos, paquete de actualización y modernización normativa esté de alguna manera también haciendo eco en otros países y que pueda tener también algún impacto positivo en todo lo que es la armonización de alguna manera regulatoria y normativa entre nuestros países, que somos países productores, países exportadores y entendemos que esto es beneficioso para nuestro sector y, y nosotros también desde nuestra parte siempre tenemos, como contaba Facundo, ¿no? Estamos muy abiertos a todo lo que son apertura de canales de diálogo con diferentes países, incluso con el sector, mediante tratados, protocolos, etcétera. Así que bueno, la idea es esta, ¿no? Facundo dio una gran introducción, muy interesante del marco general, que es la normativa 255. Él explicó muy bien que existen en este marco tres instancias de evaluación para una autorización de un evento. Entonces yo lo que voy a comentarles un poco más breve. Mi charla es sobre la instancia que le corresponde al SENASA para la evaluación de la aptitud alimentaria de los OGM, tanto para consumo humano como para consumo animal. A ver. Yo estoy moviendo acá el mouse y es con el botoncito.
Así que bueno, eh, como les comentaba, esta resolución, que es la 199 de este año, salió el mes pasado. Todo el paquete este regulatorio de actualización salió ahora en marzo, así que está bien fresco y calentito, recién salido del horno. Digamos que obedece a un proceso de actualización, de modernización. La idea fue volcar todos estos criterios, todos estos avances que fuimos, toda esta experiencia ganada que fuimos obteniendo a lo largo de los 35 años de regulación de los productos genéticamente modificados y volcarlos en el papel. Si bien muchos conceptos, y específicamente hablando de SENASA, ya los veníamos trabajando, era necesario esta actualización, volcarlo en papel, volcar todos estos conocimientos, esta experiencia ganada, estas nuevas, digamos, estos avances científicos, estos nuevos criterios, porque bueno, la normativa anterior, que era la 412, desde el año 2002, o era del año 2002, ya estaba para jubilarla de alguna manera, y tuvimos la oportunidad de realizar este trabajo, incluso que fue un trabajo bastante arduo y de mucha interacción entre las partes, entre nosotros a nivel Estado y con también con los interesados, con los desarrolladores, bueno, mucho intercambio de ideas y concluye en esta nueva normativa, en la 199, donde bueno, integramos todos estos avances científicos, estos avances tecnológicos y todo este conocimiento regulatorio, ¿sí? Este, que es de vanguardia, lo volvemos al papel. Y de alguna manera esto entendemos que va a dar toda una eficiencia importante en los procedimientos, en los procesos, manteniendo estándares altos de evaluación y que también de alguna manera se mantiene en línea con todos los criterios internacionalmente aceptados en diferentes organismos o todas las recomendaciones, por ejemplo, el Códex Alimentarius y la OECD. Como algunos de ustedes ya deben saber, pero nosotros lo que estamos planteando en esta actualización normativa es evaluaciones que van a estar dirigidas por hipótesis de riesgo. Si bien mantenemos todos los que son los principios fundamentales, ¿sí? Para que tenemos que tener en cuenta a la hora de, digamos, guiar una evaluación de riesgo que ya venían, son principios que son históricos, ¿no? Como el historial de uso seguro de un producto, el enfoque comparativo que ha recomendado de la OCDE y el Codex entre un régimen y otro. Lo que sí también estamos integrando en esta nueva normativa son los conceptos de familiaridad que Facundo también estuvo comentando, ¿no? O sea, cómo podemos utilizar este conocimiento previo, esta experiencia acumulada de regulación y de evaluación de productos como herramienta para justamente hacer las evaluaciones de manera más eficiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, si integramos estos conceptos de familiaridad y de alguna manera esta integración nos conduce a estos tipos de evaluaciones que nosotros les llamamos dirigidas por hipótesis de riesgo, o sea que lo que nos permite va a ser formular hipótesis de riesgo que sean reales, plausibles, y que de alguna manera nos van a guiar el enfoque de la evaluación para que se pueda ajustar cada uno dependiendo caso a caso. Seguimos con los criterios caso a caso, pero caso a caso vamos a poder guiar las evaluaciones de una manera más específica y solicitar la información requerida, suficiente y esencial para atender ese producto. Y no y salir así de un esquema, digamos, de solicitud genérica de información que no hace más que confirmar o reafirmar lo que ya sabíamos de repente por la experiencia de evaluación de otros productos. Entonces entendemos que estos enfoques, que también lo aplica Conavia, es algo muy interesante que va a impactar
no solo en los tiempos del proceso, sino también que en definitiva puede tener beneficios e impactos positivos en los costos que una empresa puede llegar a tener en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de un dossier, los tiempos, y hace a la eficiencia del sistema en general, ¿no? Entonces, yendo un poquito a este enfoque, nosotros lo que hacemos es aplicar una herramienta metodológica que llamamos formulación del problema. En la formulación del problema, nosotros lo volcamos en la normativa explícitamente y explicamos todos estos conceptos de evaluaciones dirigidas por hipótesis de riesgo. Entonces va a ser una herramienta estratégica y central de esta normativa, porque va a ser la herramienta que nos va a ayudar a justamente identificar cuáles son, dónde es que tenemos que poner básicamente la lupa, el ojo, en función de las hipótesis de riesgo que surjan de cada caso. ¿Sí? Entonces, esto hace que las evaluaciones se ajusten al propósito, ¿sí?, de cada caso. O sea, lo que decía Facundo, el fit for purpose, o sea, se ajusta a cada tipo de producto. Entonces, algún producto de repente va a poder tener mayor información por X motivo, por diferentes hipótesis de riesgo, otros productos no van a tener hipótesis de riesgo, entonces la información va a ser menor, va a ser, digamos, nosotros le llamamos como una información esencial, ahora lo voy a explicar un poquito más, pero esto va a garantizar que la evaluación se adecue a cada caso y al tipo y a las hipótesis de riesgo que vayan surgiendo, que sean necesarias para responder, digamos, las preguntas que surjan de esta misma evaluación, ¿no? Lo que nosotros llamamos la ruta al daño. Si nosotros, en función de cada producto y las hipótesis de riesgo, vamos a solicitar mayor información para respondernos estas preguntas que surgen y ver si la ruta al daño se corta y no hay riesgo para el consumo tanto humano como animal. ¿Ok? Entonces, yendo un poquito más específico a los puntos más novedosos en función de la comparación, digamos, la actualización con respecto a la, a la normativa anterior, lo que hacemos es definir nuevos principios y que esto empuja nuevos estándares regulatorios de alguna manera, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es definir claramente los objetivos de protección, ¿sí? El alcance de la normativa, los propósitos, justamente para enmarcar y dar el contexto de qué es lo que cómo es que vamos a utilizar esta normativa en función de la evaluación de riesgo que vamos a realizar. Obviamente, continuamos con los enfoques caso a caso, pero de alguna manera este enfoque caso a caso y con las aplicaciones, digamos, de las hipótesis de riesgo nos van a guiar a identificar cuáles van a ser los requisitos, ¿sí?, la información que vamos a tener que solicitar para que se ajuste a lo que nosotros queramos, necesitemos, a lo que nosotros necesitamos en función del caso y que podamos responder a las hipótesis. Otra cosa novedosa es el comparador, digamos. Nosotros, cuando evaluamos un OGM, lo que hacemos es comparar el OGM. Históricamente se comparó con un producto no transgénico, pero nosotros, basados en la experiencia y en la familiaridad regulatoria que podemos ya tener con otros productos autorizados, también el comparador, y si está bien argumentado y justificado, podría llegar a ser un producto OGM. Volcamos también y definimos lo que nosotros nos referimos con los conceptos de relevancia biológica, que es cómo interpretamos, cómo le damos la interpretación de todos los estudios que solicitamos en el contexto de la variabilidad natural para cada especie y cómo nosotros podemos utilizar este contexto a la hora de poder tomar una decisión en función de alguna hipótesis de riesgo. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos determinar que si existe, porque hay una diferencia importante entre cuando hacemos un enfoque comparativo,
obviamente se usan las herramientas de estadística y que existe una diferencia significativa, estadísticamente significativa, no quiere decir que sea relevante desde el punto de vista biológico, que pueda generar algún impacto en la salud. A su vez también integramos todo lo que son los conceptos de transportabilidad de datos. Esto es algo también bastante importante porque lo que nos permite es aceptar estudios realizados en otras geografías, en otros países, especialmente los estudios a campo y los ensayos a campo, atendiendo que si se cumplen ciertos criterios de diseño experimental y otras cuestiones, nosotros podemos utilizar los datos y especialmente las conclusiones de estos estudios realizados en otros países como válidos para poder utilizarlos en nuestra evaluación de riesgo. Otro punto interesante que nosotros estamos encarando en esta nueva normativa es respecto a las informaciones relacionadas a los estudios de decomposición. Nosotros, cuando hacemos las evaluaciones de la composición cual y cuantitativa de un producto, ahora con esta normativa lo que los solicitantes pueden hacer en función de si existe una hipótesis de riesgo que pueda despertarnos la idea de que pueda haber algún cambio, ¿no?, en la composición de un perfil analítico producto de la transgénesis, nosotros podemos, o el solicitante nos puede presentar, algo bien argumentado, el perfil específico, vamos a suponer ácidos grasos, por ejemplo, si hay una hipótesis de riesgo, que la inserción pudo haber alterado la composición de ácidos grasos, puede presentar el estudio composicional dirigido a ácidos grasos y no todo el perfil completo que usualmente se presenta en las diferentes agencias regulatorias. Y respecto a las evaluaciones digamos, de los productos de la inocuidad, de los productos de nueva expresión, lo que permite es, en función también de la familiaridad que tengamos con estos productos de expresión, de que de repente no sea necesario presentar mayor información adicional si existe, digamos, de alguna manera antecedentes de evaluación de los productos de expresión, que puede ser muy común. Muchos OGMs comparten las mismas proteínas y ya están ultra evaluadas, son reconocidas modo de acción y que eso nos permite justamente no reevaluar cosas que ya no tendrían sentido. Y yendo un poquito a lo que comentaba Facundo en la última filmina, esta normativa también no solo la idea fue integrar todas estas cuestiones técnicas y de modernización, digamos, desde el punto de vista científico y regulatorio, sino también atender cuestiones relacionadas a la simplificación y a la optimización de los procesos. Entonces lo que diseñamos fue una simplificación de los formularios que el solicitante va a tener que completar en función de los casos. Lo que hicimos fue dividir en dos casos, en un trámite normal y un trámite diferencial. Entonces los productos que, digamos, sean elegibles para uno o para otro van a tener diferentes tiempos y diferente cantidad de información que va a tener que presentar. En trámite normal se va a aplicar justamente a los casos que son nuevos, que nosotros no tenemos antecedentes regulatorios, que son novedosos para nosotros, y obviamente va a ser un trámite un poco más largo en principio y con más información, con más carga de información, porque justamente no tenemos estos antecedentes. Entonces va a requerir una información o una caracterización molecular completa y también va a posiblemente requerir evaluación respecto a las proteínas de nueva expresión o eventualmente si existen hipótesis de riesgo, análisis composicionales. O sea, nosotros lo que tenemos en estos casos es un formulario que está dividido en dos secciones. El solicitante va a tener que presentar lo que nosotros llamamos información esencial, es un paquete de información básico que nos va a permitir a nosotros realizar una formulación del problema, una evaluación del riesgo y una formulación del problema.
Si con esa información, que nosotros le llamamos esencial o básica, es suficiente para responder las hipótesis de riesgo y todas las preguntas que surjan, listo, perfecto. No necesitamos mayor información y podemos llegar a una conclusión. Si por el contrario, con ese paquete de información esencial no responde todas las hipótesis, vamos a pasar a una sección de información complementaria, donde ahí sí, en función de las hipótesis de riesgo, vamos a solicitar información respecto a la inocuidad de las proteínas, información respecto a la composición cuantitativa o lo que supiera las hipótesis de riesgo. ¿Sí? Pero así todo, en los trámites normal, también está orientado a tratar de evitar que el solicitante presente información de más. Solamente eh, lo que nosotros intentamos volcar, digamos, en esta normativa es que el solicitante pueda informar, que pueda presentar la información justa y necesaria para cada caso. Y en el caso de los trámites diferenciales, van a ser trámites mucho más, digamos, más expeditivos. Nosotros tenemos pensado que estos trámites no deben exceder los 90 días hábiles. En cambio, el trámite normal es hasta 120 días hábiles. Y esto va a aplicar para casos donde de repente ya tenemos experiencia y antecedentes de evaluación. Por ejemplo, el caso de eventos apilados, por cruzamiento sexual, construcciones genéticas que sean idénticas o muy similares a las que ya están evaluadas, donde su funcionalidad ya es conocida, y bueno, productos de expresión, como ya comentaba antes, proteínas, enzimas o que ya tengan antecedentes de autorización y evaluación nuestra desde el punto de vista de inocuidad alimentaria. Así que esto entendemos que va a ser beneficioso para las empresas y también está pensado un poco con respecto a los desarrollos locales que de repente no tienen ese músculo regulatorio o ese ejercicio que puedan tener grandes multinacionales donde tienen equipos de asuntos regulatorios importantes. Entonces, esto también favorece o esperemos que esto impacte positivamente en los desarrollos locales. Bueno, ¿y qué esperamos con esta actualización, con esta modernización? Esperamos que haya impactos en diferentes aristas, digamos, o áreas o sectores, ¿no? Esperamos que esto fortalezca la competitividad argentina de nuestros productos en el mercado internacional. Esperamos que esto también ejerza un efecto de reducción de los trámites, de la carga administrativa, la carga burocrática, haciendo todo, optimizando la información y haciendo todo más eficiente. Nosotros lo que vemos que esto se adapta a los avances científicos y tecnológicos actuales y va acompañando todos estos empujes de la biotecnología y que también de alguna manera toda esta modernización da predictibilidad, esclarece, da mayor transparencia a todo el sistema. Así que bueno, en principio esperamos que esto en términos generales tenga impactos positivos en todas las otras contrapartes. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias y bueno, esperemos que en el panel de preguntas y respuestas las preguntas que surjan. Bueno, le dejo el lugar a Gastón. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Sí, dejamos las preguntas para el final, que hay algunas. Que bueno, ahora hacemos el cambio de las presentaciones y seguimos con la presentación de Gastón. Así que bueno, ahora Gastón Sánchez Esteban, director de Políticas de Mercado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá en la oficina hoy. Gracias a ustedes por la invitación y ahora toca el momento de cómo explicarle a la ciencia que hay un perfil, alguien del palo de la política y la economía metido en este esquema y por qué está metido en este esquema.
Yo soy licenciado en Ciencia Política, licenciado en Economía. Trabajo en una subsecretaría que tiene que llevar adelante la política comercial internacional en materia de productos agropecuarios. Y cuando pensamos esto, a ver cómo les explicamos, digamos, a los biotecnólogos, inclusive a las grandes empresas, por qué la necesidad de una evaluación de riesgo comercial y de las cuestiones de mercados. Miren, yo podría tranquilamente, con este dibujo que está acá, es la manera que nosotros tenemos de expresar lo que tenemos que mantener como equilibrio en las áreas de mercado. O sea, Argentina es un gran jugador en el mercado de commodities, eso es indudable. Pero Argentina también es una gran formadora de biotecnología. No es tomadora, trae lo del resto, no, es formadora, está a la vanguardia acá. Y nosotros tenemos que mantener que esta balanza de contenedores esté igual. Digamos, en el interés nacional de la Argentina, esto tiene que mantenerse igual. Y cuando digo igual, cuando nosotros vamos a negociar acuerdos internacionales y demás, esto lo tenemos en la cabeza, todo el tiempo. Digo, en el contenedor rojo, las grandes ciudades dicen, che, yo estoy cómodo vendiendo a tal lugar, ¿por qué me está sacando este evento que me incomoda en mis ventas? Y en el cuadradito celeste, ¿sí? Muchas empresas de biotecnología, che, ¿por qué te tengo que dar a vos mi plan de negocios? ¿No? Esto fue muy discutido en el gobierno, en esta gestión. ¿Qué hacer con esto? Díganme que esto funciona, porque vieron, no sé si debería decir esto, pero ya a esta altura que la historia me juzgue, pero vieron que nosotros, los ciudadanos, tenemos esto de ponerle, no sé, nombres, animalitos, asignarle animalitos al Poder Ejecutivo, a algunos le tocan gato, te tocan yegua, pingüino, león, lo que fuera. Miren, independientemente de qué animalito está, esto viene siendo un mural inquebrantable. Y por eso se transformó en una política de Estado y por eso resulta, y después voy a hacer algunos comentarios respecto de lo que dijo Facundo, de ese signo de interrogación de ¿y qué pasa con los mercados hoy? Donde hay tecnologías de vanguardia, como el HB4, lo voy a decir, el HB4, ¿sí? ¿Y qué pasa con los mercados? Que es una discusión. Miren, estos entonces son los fundamentals que nosotros tuvimos a la hora de dictar esta resolución y que de hecho, reitero, viene ya de hace rato, y cada vez que los demás países nos preguntan estas cuestiones, los gobiernos, che, ¿por qué tienen un dictamen de mercados? ¿Cómo es esto? Se interesa, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener en cuenta que, además de que Argentina es un importante exportador de granos y de productos de origen agropecuario, la biotecnología es un elemento central y para nosotros, a nivel de la política, no hay trade-off entre una cosa y otra. No es que si se es un importante exportador de granos, no se puede incomodar al sector de granos con eventos biotecnológicos que les vaya a generar algún issue en sus ventas. Y lo mismo del otro lado. Digamos, no es que porque seas digamos, vanguardista en la tecnología, necesariamente tus eventos vayan a, ¿sí?, anular el otro componente que es la exportación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este dictamen no es eliminar el riesgo comercial. El riesgo comercial va a haber, y esto es lo que les está dando la pauta de que el gobierno entiende que pararse sobre el pilar de la biotecnología, digamos, implica algún riesgo. O sea, no es gratuito decir esta soja tiene este componente. Pero Argentina sabe que no busca esa gratuidad, digamos, sabe que quiere hacer mella con esos productos. Y de hecho, le interesa toda la cuestión de I+D que sea volcada en la Argentina, es decir, que empresas de biotecnología vengan a desarrollar en la Argentina. Por eso, lo que nosotros hacemos es tratar de minimizar el riesgo si todas estas cosas están cubiertas. Es clave
cuando uno tiene que hacer una presentación, y esto generalmente, a veces las empresas de primera línea pensamos que lo tenían tan claro, no lo tenían tan claro, y me dijeron gracias por entender qué es lo que nos van a mirar en un dictamen así. Entonces, hay dos o tres cosas que si están cubiertas, la verdad que se minimiza ese riesgo de incomodar al otro pilar, al otro contenedor y desbalancear esa balanza. Tienen que conocer cuáles son los mercados objetivos para cada producto. Y esto no cambia mucho en el tiempo. Facundo hoy lo expresaba. La verdad es que sí, la soja es un mercado objetivo, ¿sí? Y los competidores, tanto en la exportación como a donde va el producto, es importante para Argentina. Entonces, la Unión Europea es importante, China es importante, los Estados Unidos son importantes en esto. Entonces, hay que mirar qué hago, qué está haciendo. Yo voy a presentar este producto en Argentina y probablemente no tenga intenciones de comercializarlo en la Unión Europea, pero a Argentina le voy a tener que dar seguridades de que esto no va a ser, digamos, una cuestión de riesgo en la relación bilateral con la Unión Europea y la Argentina. Abordar esas cosas, reitero, los microorganismos no son un issue para el mercado, hoy no lo son. Entonces, ni siquiera está analizado por nosotros. Y hay un montón de otras cuestiones porque la tecnología va muy rápido, mucho más rápido de que lo que va la política y los acuerdos comerciales, que no son issues y que no van a pasar por un dictamen de mercados. Particularmente en esta resolución, respecto de la anterior, ¿sí? La anterior les pedía como un dictamen productivo y comercial. Miren, esto lo pensamos y acá sí, el gobierno no tenía por qué meterse en la cuestión productiva de un evento. Eso es un tema particular de la empresa que lo presenta y si después el evento va a ser un fracaso, será un fracaso comercial de quien disfruta las ganancias y soporta las pérdidas. No tiene que acá el gobierno. Entonces, dijimos, la cuestión productiva, que lo entendíamos para poder comprender de qué se trata, pero la verdad es que nos dimos cuenta que si hay otras agencias del Estado que ya tienen esa información, ¿por qué se lo vamos a preguntar al interesado? Se lo preguntamos a las demás agencias qué evaluaron de eso y suficiente. Entonces, este dictamen va a ir apuntado a la cuestión comercial. Se amplía a nuevos usos y esto parecería como que el alcance es mayor. No, al revés. Digamos, si bien la norma anterior era organismos vegetales genéticamente modificados y esta es organismos genéticamente modificados, aquellos que no son, inclusive los vegetales que no son issues de la inserción internacional de Argentina, no van a pasar por un dictamen de mercado. No tenemos nada que decir respecto de la cuestión de mercado. Esta norma tiene procedimientos normativos abreviados, de vuelta, el foco está puesto en la comercialización, con lo cual la acumulación de eventos o eventos apilados o eventos simples que no van que en realidad en ese plan de negocio dicen en 5 años lo voy a apilar con otras cosas y no lo voy a comercializar, tampoco interesan. Digamos, acá lo que se hace es, cuando llega el apilado que requiere un dictamen comercial, se busca todo lo que ya se dijo, los simples, no se le pide nada a la firma, se cierra el dictamen y se continúa con el trámite para su autorización. Toma el análisis caso por caso, que eso es muy bueno porque muchas veces una cosa no puede ser precedente de la otra, por eso los casos son independientes, esto es un gran acierto de la normativa madre. Y después el diálogo público-privado. Nosotros, todo lo que no entendemos, y si bien hay personas de la biotecnología trabajando en mi equipo, la mayoría tienen una mirada comercial, vienen de las relaciones internacionales, citamos al interesado y de primera mano escuchamos qué nos tiene para contar. Es así y la verdad es que funciona muy, muy bien. Como el análisis es a la luz de la política de inserción internacional de Argentina y de los mercados objetivos, es clave el plan de negocios. Esto generalmente a veces es molesto para las pequeñas empresas porque suelen no tenerlo, no pensarlo en esos términos. Entonces,
que sepan esto los va a ayudar a armar todo el esquema, incluso sabiendo que de alguna manera van a tener que presentar algún plan del negocio de la comercialización, qué es lo que quieren hacer con ese evento que están pidiendo. Y las grandes empresas y las multinacionales tienen la cuestión esta de la confidencialidad entre diferentes filiales de la misma multinacional, que hasta dónde puede abrir o no abrir la información. La verdad es que ahí entendieron perfectamente que si uno quería la aprobación de un evento en un país, sí, mínimamente la autoridad regulatoria tenía que conocer qué es lo que iba a hacer con ese evento. Nosotros tenemos en el equipo la difícil tarea de mapear qué pasa en el mundo, en las agencias regulatorias del mundo, a través de los agregados agrícolas que están muy atentos en esto, en los mercados objetivos. Y Argentina tiene 5 agregados agrícolas, y eso ya le da la idea de que esos 5 mercados son esenciales para Argentina, con lo cual hay que mirarlos ahí. Que nos van ayudando un poco a entender toda la lógica, y después tiene las digamos, reuniones bilaterales de las cuales está Facundo, donde se comparten también cuestiones de la política regulatoria. Uno de los puntos centrales que los usuarios del sistema nos marcaban era esto de no tener plazos para resolver. La verdad es que nosotros dijimos, en menos de 30 días, digamos, los mercados objetivos argentinos no cambian de la noche a la mañana. Europa tiene una relación tradicional donde las cosas se venden por origen de Argentina, está desarrollado hace 50, 60 años, no va a cambiar de la noche a la mañana, no tenemos mucho para decir si Europa es importante o no es importante. Entonces, en 30 días, y le diría que en 2, simplemente 30 días es por la cantidad de eventos que uno puede tener que resolver en simultáneo, digamos, la explicación, digamos, el dictamen está hecho. Y el dictamen sigue siendo no vinculante. Digamos, la autoridad de aplicación, y de vuelta acá, podría resolver, ¿sí? Inclusive con un dictamen negativo de mercados. Simplemente es ayudar a entender al funcionario, que es el secretario de Agricultura, que tiene que poner la firma sobre algo, qué riesgos puede tener respecto a la cuestión comercial. Esto les diría que es un poco digamos, la cocina, lo que está atrás de la resolución y lo que se hace en el día a día. Algunas cuestiones respecto de los mercados y de la tecnología, de algunas tecnologías. Ya quedó claro que a Argentina no le tiembla el pulso cuando tiene que sacar un evento que es un leading case en el mundo. No, lo hace, el HB4. Nuestra área es la que muchas veces ayuda a esas empresas a hacer el fronting con el sector cerealero, que se incomoda y con razón. No estoy diciendo que no tengan razón con ese evento, con determinadas liberaciones comerciales. Pero lo que yo acá quería señalar respecto particularmente de las cuestiones con Europa es, mañana, 1 de mayo, entra en vigor el acuerdo Unión Europea-Mercosur, después de 25 o 30 años de negociación. En esa entrada en vigor hubo una negociación de las autoridades europeas con algunos países para que aceptaran determinadas cuestiones respecto de los productos agropecuarios, donde no son competitivos para nada y saben que el Mercosur los va a pasar por encima. Esto es una realidad. Y hubo como una mayor habilitación a que en las medidas sanitarias y fitosanitarias tengan un mayor, que haya mucho más control de esos países, hasta controles que puedan después no resultar de estar basados en ciencia. Esto se los digo porque es más una cuestión de geopolítica, muchas de estas cosas que están pasando. Porque ahora me van a invadir de productos desde el Mercosur, entonces voy a mirar cada granito con lupa y acá me parece que encuentro algo, digamos. Esto sabemos que va a ser así, no, estamos preparados para esto, y ahí es donde empiezan a surgir todas estas cuestiones que cuando uno va a los papeles, la contramuestra se demora, la presencia, la baja presencia, ¿qué número es de algo? 09, 07, 01. No, es baja presencia, no hay un número. Bueno,
para que vean que hay mucho de subjetivo y no de basado en ciencia, y que tiene que ver con esto de el interés comercial de los países, y que Argentina tiene este dictamen acá porque juega con las mismas herramientas que el resto del mundo. Así como en Europa no puede estar tan explicitado que haya un área de mercados que mire determinadas cosas, créanme que las miran. Que las miran y hacen consultas internas respecto de la aprobación de un evento y el impacto de su política comercial. Nosotros somos en esto más honestos, lo tenemos separado, hace más ruido, claramente hace más ruido, inclusive para explicarle a gobiernos de funcionarios políticos que por qué. En algo basado en ciencia, tienen que acá un funcionario del gobierno, de la economía, diciéndoles, a ver, yo te voy a evaluar si esto es válido. Eh, Quería mostrarle, digamos, esto para que entiendan que Argentina considera a la biotecnología en el mismo nivel que toda su política comercial de granos. ¿No? Y habrán también escuchado las discusiones que rozan los cambios de UPOP y demás. Y esto tiene que ver con que hay un mundo que se viene para el cual tenemos que estar preparados, y el gobierno tiene la suficiente flexibilidad como para charlar y poner sobre la agenda de cuestiones todos estos temas. Muy corto esto, por eso está bien que me tocara mi último, porque habló la ciencia y después vino la política y dijo lo que tenía que decir. Quedamos la verdad es que no hemos tenido grandes cuestionamientos respecto de las empresas usuarias del sistema de esto, al contrario, sí, nos ayudan ellos a entender, ya sé por qué me pedís esto y por qué me tenés que pedir tal cosa. Y ya saben que determinadas cuestiones que son realmente un issue para la República Argentina va a tener alguna cláusula gatillo de sincronía con ese país si hay un riesgo comercial alto. Si no, créanme que un dictamen de mercado se hace en 20 minutos. Nada más. Muchas gracias. Impecable, Gastón. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos más o menos unas 8 preguntas hasta el momento. Voy a empezar si les parece bien. Espero que sea para la ciencia. En principio sí. Ahí estamos. Bueno, empiezo a hacer las preguntas, en principio más hacia Facundo. Pero bueno, porque fueron hechas en el momento en que estabas hablando vos, cualquier cosa, nada, siéntanse libres todos de poder. Bueno, Manuel Lobato pregunta si es obligatoria la ICP o solo en caso de duda del solicitante. Si el solicitante cree que corresponde únicamente que intervenga con Avia, pero luego surge que también debería haber intervenido Mercados, ¿existe alguna sanción? Cuando tengamos habilitado el TAD, que queremos que sea ya la semana que viene, la empresa, la entidad, puede ser pública también, que quiera pedir la autorización comercial, dentro del mismo botón, sería del mismo formulario, va a poder hacer las dos cosas. Una, solicita la autorización comercial en base a las 3 posibilidades: todo uso, uso propuesto y convenio internacional. En el caso de aplicar por uso propuesto, que sería, entiendo yo, la pregunta en este caso, va a tener que justificar, bueno, obviamente un poco la descripción del organismo, la característica, el uso propuesto, la autorización que pide, y también va a tener que, en realidad va a poder enviarlo así, la solicitud, y después, una vez que nos llega a nosotros y en coordinación con el área de Gastón y el área de Andrés, les vamos a responder cuáles son de las 3 instancias evaluatorias que tienen que cumplir. O las 3, o 2, o una. Siempre va a ser caso a caso, de acuerdo al tipo de organismo y al uso propuesto, y en coordinación de las 3 áreas. Esto nosotros, por lo que estuvimos pensando y viendo, no va a demorar
mucho más de 2 días hábiles, 3 días hábiles como mucho, probablemente en el día lo podamos hacer. Digo la devolución, porque en la devolución, esto va a ser portal, va a haber, se abre un expediente, va a haber una devolución, en esa devolución se indican los pasos a seguir, que tiene que seguir. Eh, y lo que sería la parte de la ICP, en realidad la misma solicitud va a funcionar como si fuera una ICP. O sea, uno va, si está seguro, directamente solicita la autorización comercial porque tiene un maíz y sabe, por ejemplo, y con resistencia herbicida y sabe entonces que va a tener que cumplir la resistencia. Ahora, si tiene una duda que hace un microorganismo para determinado uso propuesto, hace la consulta y va a recibir de nuestra parte una especie de informe técnico de que va a detallar que tiene que cumplir con una, dos o las tres instancias y el motivo de por qué también. Va a haber un respaldo obviamente técnico de eso. Y en función de eso va a tener que, en el mismo procedimiento, ya va a tener el link para ingresar si tiene que entrar al área de Senasa o a nuestra parte para evaluación de riesgo o de Gastón, o sea, una ventaja, digamos, con este nuevo TAD sería es que ya directamente si el solicitante quiere abrir el expediente para autorización comercial, lo va a poder hacer desde el primer minuto. Que eso es una ventaja porque antes el sistema requería que se abra al final. El proceso ahora se va a poder abrir desde el principio. No sé si recomiendas preguntarlos. Excelente. Bueno, gracias y gracias Manuel por la consulta. Avanzando un poco, Andrés Triana comenta primero, bueno, muchas gracias por la presentación. El nuevo marco normativo es una oportunidad para mejorar el panorama regulatorio del país. Pregunta, dicen que para las levaduras genéticamente modificadas es necesaria una evaluación de Conavia, pero la nueva resolución de SENASA para evaluación de aptitud alimentaria no incluye a los microorganismos genéticamente modificados. ¿Qué debería presentarle al SENASA si ya no hay un anexo para MGM? Andrés, ¿no? Sí, la pregunta fue hecha antes de tu Sí, presentación. no, pero está bien, pero como integra cuestiones, si no se tiene razón, muy buena observación, porque nosotros lo que hicimos fue avanzar con una actualización y un anexo específico de un formulario específico para el caso de vegetales. Lo que sí tenemos, digamos, en agenda es ahora continuar con un formulario específico para microorganismos, que todavía no salió. La urgencia era primero actualizar el sistema y bueno, lo que primero salió fue el tema de plantas, pero sí estamos trabajando para actualizar y hacer en realidad un formulario nuevo, un formulario nuevo que antes no existía, para microorganismos, uno específico y que esperemos que a lo largo de estos meses podamos desarrollarlo. Y finalmente uno para animales, que todavía no tenemos casos, por lo menos en SENASA, pero la idea es, bajo esta misma normativa 199, integrar los tres casos, ¿no? Vegetales, microorganismos y animales. Así que, no obstante eso, no quiere decir que no podamos atender los casos de microorganismos porque la normativa, la parte general, está orientada a UGMs. Entonces, nosotros vamos a aplicar lo que es la formulación del problema de la misma manera que vamos a hacerlo con plantas, pero orientado a microorganismos. Y también integramos una instancia de consulta previa o de orientación, donde ahí las empresas, atendiendo que todavía no tenemos un formulario específico, pueden acercarse o llamarnos y comunicarse para, bueno, justamente ver de qué manera completarlo. Pero sí, estamos trabajando en eso. Gracias, Andrés. Bueno, después Florencia Genovese pregunta, bueno, dice muchas gracias por la presentación. Con respecto a las liberaciones experimentales o confinadas, ¿se mantienen los mismos formularios y anexos? ¿Es correcto? Sí, exactamente. En contenido y confinados, a ver, la autorización se pediría también por este mismo TAD, pero los formularios son los mismos del 2021, 2022, las mismas normativas. Excelente. Bueno, gracias y gracias Florencia por la pregunta.
Después, Itanoa, la consulta que haces en el caso de una caña de azúcar genéticamente modificada, cuyo producto principal es el azúcar para consumo en el mercado interno. ¿Ya no sería necesario hacer los dossiers para los análisis de mercados externos? Es una caña de azúcar, pero repetimos el producto, perdón. Genéticamente modificada, cuyo producto principal es el azúcar para consumo en mercado interno. A ver, ahí tendríamos de nuevo, o sea, caso a caso, tendríamos que ver bien. Llegaría la consulta. La consultaríamos con Gastón, haríamos un informe técnico y el área, digamos, de Gastón. Yo no sé si hay, calculo que hay exportaciones de azúcar. El tema de la caña es el tema del refinado. Y ver el OGM, si queda o no queda, no queda vivo, no va a quedar. Entonces tendríamos que verlo para ver si tiene que hacer un análisis del mercado o no. Pero de nuevo, el sistema ahora lo que permite es esto, que se pueda analizar caso a caso para cada tipo de producto. Por ahora no recibimos una solicitud de caña de azúcar para autorización comercial. En realidad sí, pero estamos ahí, está en proceso ahora, pero bueno, cuando llegue otro caso y lo tengamos que ver, podremos contestar mejor, digamos, esa pregunta. Bueno, perfecto, entonces, gracias. Después, bueno, Renzo Aurenzi consulta en base a lo ocurrido con estos embarques, en el momento que están hablando, HB4, ¿qué medidas se están tomando para no afectar al sector exportador de no OGMs? Bien. No sé si yo puedo blanquear las medidas. Miren, sí, lo que está pasando, está sentado en esa mesa de la negociación, está sentado Coseral del lado de la Unión Europea. La Unión Europea, nuestro agregado agrícola estaba en el puerto de Rotterdam buscando la documentación que acredite que esto es así. Y de este lado, la empresa responsable del evento y CRC. Y la empresa, y NACE, por supuesto, que es quien tiene el poder de policía. Sí, va a haber un mayor control en puertos, seguramente. Esto no por este caso, sino por lo que yo les mencionaba anteriormente, que son muchas veces estas cuestiones son para presionar en otros ámbitos de la relación comercial, de la relación bilateral, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Va a haber mayor controles en puertos, tanto de la parte oficial como privada, porque hay un compromiso también de los privados de hacerlo así. Uno sabe que ante una cosecha récord de determinado producto, eso va a aumentar la cantidad la probabilidad de detección de eventos. Esto es lo que está pasando. Argentina va a tener este año una cosecha récord, arriba de 60 millones, 160 millones, la cosecha gruesa y demás, y eso obviamente va, cuando viene un exportador y dice, che, antes me observaban medio camión y ahora me observan 3. Sí, claro, con 6 millones de toneladas de trigo te observo tanto, con 30 millones de toneladas de trigo, más o menos el porcentaje se mantiene. La discusión acá está más que nada con la Unión Europea, particularmente con este caso. Adentro hay un plan de acción comunicado con la empresa solicitante titular del evento, y esto hay que decirlo, la verdad es que fue muy colaborativa, no es que dijo, no, mirá, acá no tengo nada que ver, estoy liberado, ya terminó la regulación del gobierno, no me tiene por qué preguntar nada. En base a este dictamen de mercados, había planes de negocios que se fueron a buscar cuando se hizo esta autorización comercial en el 14, 13, 14, 15, en esos periodos, y se le planteó a la empresa, mira, acá está esta cuestión, que había que subsanarla, que vos dijiste que lo iba a hacer en tal plazo. Yo creo que esto se va a resolver una vez que el evento termine de aprobarse en la Unión Europea y estamos trabajando
desde el gobierno por un lado y la empresa por el otro para que eso pase. Y yo quería agregar una cosita con relación a esto, también lo mismo que dijo Gastón, en relación a lo que se puede, digamos, decir o contar. Nosotros estamos en la misma línea que Brasil. O sea, el cuestionamiento técnico central a esto tiene que ver con el método de detección utilizado, el material de referencia, que la Unión Europea no lo informa o no lo informa bien, por lo menos, y no informa también la cantidad que fue detectado. Entonces, todas esas cosas son importantísimas para ver si realmente, efectivamente, hubo o no un caso de detección de soja HB4 en el embarque. Así que bueno, ese, por otro lado, junto con Brasil, estamos haciendo un cuestionamiento a ese punto. Bueno, excelente. Gracias, Renzo. Después Rocío Chávez consulta, bueno, muchas gracias por la presentación. Para MGMs destinados a bioinsumos, ¿seguirían los mismos procedimientos que las levaduras para bioetanol y las dirigidas para vacunas? Sí, o sea, tanto levadura como vacunas, nosotros las consideramos bioinsumos, van a registro, en sus distintos registros de SENASA, pero previamente si fueron producidas o derivadas de MGM, tienen que pasar obviamente por evaluación de Conavia y como mencionamos antes, en el caso de las levaduras, actitud alimentaria, con la parte, digamos, de la burlanda se ve, en el caso de las vacunas no, y mercado por ahora ni levaduras ni vacunas está identificando, pero bueno, también depende de los mercados mundiales, ¿no? O sea, el sistema este es flexible y nos va a permitir eso, ¿no? O sea, simplificarle la vida para el caso de que los mercados no lo soliciten, pero el día que nos lo pidan también lo vamos a poder adaptar el sistema para poder cumplir, ¿no? Que en definitiva es de lo que Argentina vive, que es de venderle este tipo de productos al mundo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a Rocío también por hacer la consulta. Y bueno, y por último quedan dos consultas de Adriana Castaño, que menciona los MGMs utilizados para la obtención de ingredientes para la industria de alimentos. ¿Requerirán de autorización? En ese caso, bueno, el microorganismo, el producto derivado o los dos. Sí, esa la puedo contestar yo. Gracias, Adriana. Es muy buena pregunta porque nosotros el alcance que le vamos a dar es básicamente el producto va a ser evaluado si se puede detectar. De repente, si nosotros estamos hablando de una proteína purificada derivada de un MGM que va a ser utilizada como ingrediente, ¿sí? Formar parte de un alimento, pero es solamente una enzima, la proteína, y no hay restos del organismo, para nosotros queda exento de una evaluación, ¿sí? Nosotros lo vamos a... El alcance de la normativa va a ser básicamente si está presente el MGM o parte del MGM y se puede detectar. Entonces, desde ese punto de vista, si en el alimento final va a estar es un probiótico, por ejemplo, ahí sí va a estar abordado por la normativa. Si es un producto purificado, no. Así que básicamente sería ese era el alcance. Bien, excelente. Y una consulta más también de Adriana, que dice, teniendo en cuenta el importante rol de Argentina en el mercado global de commodities y siendo el tercer productor de OGMs a nivel global, ¿tiene la Argentina una política de LLP y alguna estructura de control en puertos de exportación e importación para verificar la presencia de OGMs autorizados o no? Bueno, Esa es la pregunta por las dudas. si querés, le puedo decir Claro. yo. Nosotros tenemos procedimientos de control, tanto en importación y en exportación. En las importaciones, nosotros básicamente somos un país agroexportador, principalmente, mayormente somos agroexportador, pero sí, en algunos casos podemos importar productos, commodities, como básicamente estaríamos hablando de soja, porque nosotros en Argentina tenemos un polo industrial
muy importante, uno de los mayores del mundo, de procesamiento de soja, ¿sí? Para producción de harinas y aceites. De hecho, por mucho tiempo, no sé si estamos primeros exportadores mundiales, pero estamos ahí. O volvimos, estábamos ahí con Brasil. Sí. Así que nosotros tenemos una capacidad instalada muy importante. De hecho, digamos, la capacidad de procesamiento de soja es tan importante que no alcanzaría toda la cosecha nacional de poroto para cubrir, digamos, la capacidad que tiene. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de importar poroto por dos motivos. Uno por este que estaba hablando, para no tener capacidad ociosa o para disminuir esa capacidad ociosa, y a su vez también para mejorar la calidad de nuestras harinas en términos de proteína. Entonces, en ese sentido, al importar porotos de diferentes países, especialmente estamos hablando de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, Bolivia, y en algunos momentos hemos importado hasta de Estados Unidos. Lógicamente, la cantidad de eventos que pueden contener esos embarques van a diferir. Entonces, nuestras harinas después cuando se reexporten van a tener contenido de eventos nacionales, del poroto, ¿sí? Del crushing nacional, sembrado en Argentina, sumado con los eventos que puedan contener de otros países. Entonces ahí sí tenemos un sistema de control para verificar, por un lado, que no ingresen eventos que estén autorizados, que no estén autorizados en Argentina, y por otro lado, para para ver cuáles son los eventos que pueden ingresar a Argentina, que si bien estén autorizados, no se están sembrando, o sea, no pueden aparecer en los embarques de porotos. Entonces nosotros necesitamos conocer qué es lo que vamos a exportar en el contenido de harina, porque también a veces algunos países nos piden certificación oficial del contenido de los OGMs y tenemos que ponerle los eventos que están en Argentina, ¿no? Y también conocer si hay algún evento que puede generar algún impacto en ese sentido. Respecto a LLP, digamos que si nosotros, digamos también, dependiendo del caso, si hay un caso puntual de una muy baja presencia, bueno, vemos cómo la atendemos y vemos si eso puede generar algún impacto. Si eventualmente en estas muestreos y detecciones de diferentes barcos vemos una frecuencia que aumenta, ya deja de ser el LP y pasa a ser una presencia. Y ahí tendríamos que determinar si ese evento, bueno, qué gestión tomar, no media gestión, si vemos si avanzamos en una evaluación de ese evento, y si paramos, importamos a otro país, bueno, se verá. Hasta ahora no hemos tenido algún caso en ese sentido. Y creo que, bueno, me parece que... Agrego una cosa a esto que dice Andrés. Ya observen la presión que esto genera sobre los gobiernos de estos países, que lo estamos haciendo todo el tiempo, para estar sincronizados, ¿sí? Tanto en las normativas, en estas actualizaciones normativas, como en los eventos. Porque esto va a pasar cada vez más. Digamos, cada vez más las barreras, las fronteras empiezan a borrar, la capacidad de la empresa procesadora de aceites en Santa Fe es enorme, es un gran polo que atrae a casi todo el Mercosur, y entonces tenemos doble desafío a nivel gubernamental y de protocolos con las agencias regulatorias como SENASA y sus contrapartes en el Mercosur, de tener todo esto, digamos, lo más prolijo y armonizado posible para evitar estas cuestiones. Que le cuesta también mucha plata al gobierno. Digo, porque esto implica, o sea, controles en los puertos es algo que es costoso para el gobierno y costoso para el privado, porque alguien al interior de la cadena va a haber que repartirse ese costo y alguien lo va a tener que enfrentar. Bueno, excelente. Estamos ya no tenemos más preguntas. No. Bueno, porque al final nos escribió Federico Acosta, así que hacemos una última pregunta. ¿Cómo se contemplan las nuevas técnicas del breeding? Ejemplo, edición génica. Sí. Esa
técnicas, las NBT, digamos, y dentro de ellas la edición génica, corren por otra normativa diferente, que es la 24 del 2026. También tenemos una nueva normativa sobre eso y de hecho no quiero hacer un spoiler, pero vamos a hacer una nueva charla a fines de mayo sobre eso, que seguramente Federico y Rocío les estarán informando. Pero a ver, lo voy a resumir así para contestar la pregunta. Las NBT no son autorizaciones comerciales, sino nuestra agencia lo que hace es justamente una determinación mediante una guía y mediante también la verificación científica de que el producto no es un OGM justamente. Lo que hacemos es esa diferenciación entre lo que es OGM, que corre por las normativas estas que explicamos, y lo que no es OGM. Lo que no es OGM sigue su curso como un producto convencional. En el caso de un vegetal, irá y nace a registro y a todas las pruebas que tenga que hacer. En el caso de que sea un microorganismo, un animal, irá por SENASA como corresponde. Y eso es una posición también como país, político-técnica, que la sostenemos todo el tiempo en los foros internacionales y que en los debates con nuestras contrapartes comerciales, cuando preguntan, ¿y cómo tratan este tema de la edición génica? De esta manera, y no nos movemos no queremos caer en una cuestión ultrarregulatoria como ha pasado con los OGM, entonces también estamos firmes en esa posición. Sí, sí, sí. Y por suerte en conjunto con los países de la región y diría la mayoría de los países del mundo. Muchos países. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta todo eso a futuro. Porque la realidad es que esos productos todavía no están en el mercado como commodities, digamos. Entonces, Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, excelente. Muchísimas gracias a los tres por participar. Si no quedan más preguntas, bueno, damos por finalizada la charla de hoy. Les agradecemos a todos por participar, por quedarse hasta el final, porque bueno, la charla se extendió, pero valió la pena. La verdad que escucharlos a los tres, aparte del intercambio con los tres, está bueno que haya sucedido con la participación de SENASA desde Economía y bueno, y desde la dirección. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por los aplausitos. No sé, Fede, ¿vos querés comentar algo antes de no, cerrar? gracias a todos por quedarse, por el interés y por la apertura que dieron cada uno de su dirección sobre este tema. Buenísimo, espectacular. Muchas gracias. Así que bueno, gracias de nuevo. Son invitados acá al consejo cuando quieran y nos vemos en próximas oportunidades. Dejamos el link ahí en el chat de nuestro canal de difusión para que puedan seguirnos y enterarse desde WhatsApp todas las propuestas que hacemos y todas las actividades, desde los cursos, este tipo de charlas y eventos en los que también participamos. Así que bueno, en lo personal también muchas gracias por participar. Esta charla, bueno, no les comenté al principio, pero va a quedar grabada, así que la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, les agradezco. Bueno, Gracias. gracias. hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.